Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que aquel que siendo Dios se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oye, qué atrevida es la ignorancia. Qué atrevida es la ignorancia. Yo estoy segura que esas palabras a ustedes se las deben haber dicho más de una vez cuando eran muchachos y muchachas. A mí me las decían a cada rato. Cuando yo cogía como mucho aire, mi mamá me bajaba el moco, como decíamos antes. La ignorancia es atrevida cuando nos tomamos atributos que nos quedan grandes o cuando creemos que somos más de la cuenta. Jacobo y Juan son del círculo íntimo de Jesús. Junto con Pedro, si ustedes se acuerdan, fueron del comité ejecutivo. Acompañaron a Jesús al monte de la Transfiguración. Estuvieron con él en todos los eventos importantes de su ministerio. Pero con todo y ese pedigrí, Jacobo y Juan muestran su gran ignorancia al hacer esta petición al maestro. Maestro, queremos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a la izquierda y uno a la derecha. Lo que quieren decir es que quieren ser número 1 y número 2 en mando cuando el Señor entre en su reino. O sea, que uno quiere ser Tomás Rivera Chat y el otro quiere ser Johnny Méndez, en otras palabras. Pero bendito, qué ignorantes son. Ellos piensan, nosotros nos lo merecemos, probablemente porque eran de familia acomodada. ¿Cómo sabemos que eran de familia acomodada? Porque su papá, Zebedeo, tenía una empresa de pesca y tenía empleados. De modo que estos dos, a pesar de que han sido advertidos una y otra vez de lo que le espera a Jesús en Jerusalén, en este momento solo piensan en su propio bienestar, en su propia gloria y en su propio poder. Qué atrevida es la ignorancia, les dice Jesús. Ustedes no saben lo que están pidiendo, porque el precio de lo que ustedes están pidiendo es el sufrimiento y la sangre. Pero entonces les hace una pregunta, ¿acaso ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo que yo voy a tener? Y ellos ignorantemente dicen, sí, podemos. Y dicen bien, porque el martirio está reservado para ustedes. Ustedes en su momento van a tener que beber de este vaso y van a tener que probar de esta copa. Pero lo que ustedes están pidiendo está reservado para aquellos que humildemente toman la cruz y me siguen. Ciertamente, mis hermanos, en el orden de las cosas de este mundo, los de arriba dominan a los de abajo. Los ricos oprimen a los pobres. Los políticos piensan en enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Los gobernantes sueñan con tener cada día más poder y más prestigio. Oye, y los líderes religiosos no están exentos. Algunos líderes religiosos se enorgullecen de su sabiduría, de su envergadura, de su influencia. Algunos líderes religiosos insisten que como nosotros somos hijos e hijas del rey, tenemos que tener lujos y riquezas. Tenemos derecho a caminar en Mercedes, a tener relojes Rolex y a hacernos cirugías estéticas por montones. Pero Jesús dice unas palabras muy profundas. Esas palabras resuenan y deben resonar dentro de la iglesia. Pero entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. El orden del mundo es que tanto tienes, tanto vales. El orden del mundo es que el que tiene poder abusa de los que no tienen. Pero entre ustedes no será así. La ética del reino de Dios pone de cabeza el orden del mundo. Es solamente en el reino de Dios donde el Mesías,
el soberano de todos los reyes de la tierra, vino a llevar nuestro castigo, a sufrir nuestras dolencias y a pagar por nuestros pecados. El más grande, el de más autoridad, Él es el siervo, el que se inclina a lavar pie, el que toca a los leprosos, el que come con los pecadores, el que sana a los oprimidos, el que le da valor a las mujeres y a los niños. Aquel, Jesús, digno de toda honra, digno de toda gloria, tomó la cruz, sufrió la afrenta y se hizo servidor de todos. Ese es el modelo a seguir. Así será entre nosotros, dice Jesús. Entre nosotros su iglesia. Los que están en posiciones de liderato servirán con amor y con humildad a los demás. Los que tienen educación y conocimiento enseñarán con amor y paciencia a los ignorantes. Los que tienen talentos y dones los pondrán al servicio de los necesitados. Esa, mis hermanos, es la jerarquía del reino. Eso es lo que haremos. Y nuestro líder supremo, el Señor y Salvador, Él es el modelo a seguir. Hermanos, ese mensaje es tan vital en esta época, donde el presidente de la nación más poderosa del mundo oprime y maltrata a los pobres e inmigrantes, donde se nombra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a una persona que tiene acusaciones de acoso sexual, donde aquellos que pueden, donde el mollero puede más que la ética, donde el mollero puede más que la dignidad. Este mensaje, mis hermanos, es de suma importancia en un mundo donde los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, en una iglesia inclusive donde se compite por los títulos, por el esplendor y por el espectáculo. Mis hermanos, oremos al Señor para que Él nos dé líderes de la estatura de Cristo, que no vengan a ser servidos, sino a servir. Que no vean al pueblo de Dios como una oportunidad de poder y de riqueza, sino que lo veamos como una misión que puede cambiar vidas. Se cuenta la historia de durante la guerra de la Revolución Americana, un soldado venía a caballo una noche en un paraje solitario y hacía mucho frío y estaba lloviendo mucho. Y de repente vio una brigada de soldados que debajo de la lluvia y en el frío reparaban un puente. Y él los miró, pero de repente miró y debajo de un árbol había una figura montada en su caballo, guarecida de la lluvia, con un uniforme impecable. Y aquel soldado, aquel forastero se le acercó y le dijo, oiga, ¿y quién es usted? Yo soy el sargento. Ah, ¿y esto? Ah, no, ellos tienen que hacer el trabajo. Aquel hombre se bajó de su caballo, ayudó a aquellos soldados a reparar el puente y luego regresa y le dice al que estaba sentado en el caballo, oiga, ¿quién fue que usted me dijo que era? Ah, yo soy el sargento de esta brigada. ¿Y usted? Ah, yo soy el general George Washington. Aquel que no vino a ser servido, vino a servir. Aquel que es el verbo de Dios encarnado. Aquel que no es el general George Washington, que es el general de todos los ejércitos de la tierra. El primogénito de la creación. El sumo sacerdote según la orden perpetua de Melquisedec. Aquel que tiene todo poder y autoridad. Se despojó de su ropa, se despojó de su manto, lavó los pies de los discípulos y fue despojado de toda su ropa, clavado en una cruz y levantado para vergüenza y humillación. Pero aquel que nos manda ahora, que nos dice, mire, entre ustedes no será así, sino que entre ustedes el más grande servirá al más pequeño. El que más sepa
educará a los demás y todos trabajarán con amor y humildad. El llamado de Jesús en esta mañana es que entre nosotros los valores y el orden del mundo tienen que ser trastocados. Que el que tenga mayor liderato, el que tenga mayor responsabilidad, el que goce de más prestigio, el que tenga los más hermosos dones, será el más humilde servidor de los demás. Que así nos ayude el Señor a vivir y actuar.